Hola mis amigos, bienvenidos a una semana más del Poder de la Enseñanza. Muchas gracias por acompañarme el día de hoy. Es un placer para mí estar con ustedes. Mi nombre es Omar Pérez. Gracias para mí una vez más por siempre seguirnos, por dar sus comentarios, por dar sus likes, sus manitos hacia arriba, por seguirnos en las diferentes plataformas también y de verdad para nosotros es un placer. Como saben, el objetivo no solamente es brindar información, sino también brindarles algunas alternativas para que puedan enseñar ese conocimiento a los demás, tanto en sus clases diversas que ustedes tengan, de la escuela dominical, de seminarios, que a muchos veo que muchos maestros que les pueden ayudar las clases. Claro, ser maestro del seminario indica pues tener 5 horas de clase, ¿verdad? Para cada semana, aunque varían las clases, pero son 5 horas porque son semanales. Ahora, para los maestros de la escuela dominical, a partir del mes de septiembre, serán las clases pues de 25 minutos, entonces es también complicado poder hacer un resumen. Entonces yo tendría que dar una clase que dure 5 horas para que un maestro de seminario tenga una idea y también tengo que hacer otra clase de 25 minutos como para que el maestro de la escuela dominical, que varios no siguen, pueda saber qué temas tocar. Es complicado, sí, es complicado. Sin embargo, como les digo y les he dicho siempre, el objetivo de estas clases es darles alternativas para que ustedes, ya con la experiencia, puedan tocar los temas necesarios. Con respecto a las clases de 25 minutos que vendrán a partir de septiembre, que es según la iglesia, la escuela dominical, cojan algunos temas, no se complican la vida, uno o dos temas nada más con 25 minutos, y eso va a servir para que la persona pueda recordar y aplicar. No se compliquen la vida en hacer preguntas tanto. ¿Por qué? Porque obviamente, o en contar experiencias, porque en 25 minutos se va muy rápido y es complicado hacerlo. Entonces, cojan un tema y si, hermano, ¿qué pasa cuando un hermano no entiende, ¿no? Eso? Lamentablemente los hermanos tienen que llegar leyendo. Ese es el objetivo, ¿ah? Que se ha trasladado casi la clase a los alumnos, a los hermanos, a los demás hermanos. De tal manera que cuando uno lee, pues llega a la clase, hace unas preguntas diferentes y aporta diferente. Pero si uno no lee, es complicado enseñar así. Entonces, ese es el objetivo de las clases. Eso lo ha puesto la iglesia, yo no lo he puesto. Entonces, nosotros debemos trabajar en eso, sabiendo que el objetivo es todos, obviamente, que puedan edificarse y venir a Cristo. Lo mismo de estas clases. Así que espero que te pueda ayudar siempre que tengas el tema presente, sobre todo que te pueda ayudar a ti en tu vida. Y obviamente, una vez que te ayude a ti en tu vida, estas clases, obviamente las puedes compartir a los demás. Como saben, estamos estudiando lo que es el Antiguo Testamento. Nos corresponde ya casi la última semana del mes de agosto, que viene a ser del 17 de agosto al 23 de agosto. Corresponde la clase del Ven, sígueme, del Manual de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Está una clase extra porque siempre hacemos clases, y esto ya se ha repetido, hace 4 años. Ahora veremos lo que es en 3 clases, veremos en las 3 clases siguientes, veremos lo que son salmos. Salmos capítulo 1 del 2, el capítulo 8, del 19 al 33, el capítulo 40 y el 56. En la iglesia, a través del manual, lo ha dividido en 3 clases los salmos. Los salmos son bastantes, entonces obviamente va a tratar de poder verlo en 3 clases. Espero que me acompañes, espero que te ayude. No se puede tocar todo, son temas muy extensos, pero porque luego ya vendrá Proverbios y luego y Eclesiastés y luego vendrá el libro de Isaías. Para eso sí nos tenemos que preparar un poquito más, pero estas clases nos van a ayudar a nosotros. Así que te invito a que me puedas acompañar para que puedas disfrutar estas clases. El manual ha puesto Jehová es mi pastor y para ello veremos estas capítulos de este Salmos que empezaremos. No sin antes dar gracias a todos los que se suscriben, de verdad. Muchísimas gracias por sus comentarios. De verdad que para mí es un placer, hermano. Muchas gracias, hermano. Me ayuda en mis clases, hermano. Esto me ha ayudado a mí espiritualmente. Qué bueno, de verdad. 1 millón de gracias. 1 millón de gracias porque eso sirve, ayuda. Y si te ayuda a cambiar la vida, toda aquella persona que te ayuda a cambiar la vida, hay que estar agradecidos. De verdad, hay que estar agradecidos. Hace mucho tiempo me preguntaron, como saben, con respecto a seminarios, y yo siempre dije, esto lo he dicho hace años, pero siempre lo he mencionado en mis clases. A esos maestros de seminarios, si tú eres padre y tienes hijo en las clases de seminario, hey, dale un pan con un sándwich a ese maestro, invítalo a comer, bésalo, quiérelo. No sabes el gran esfuerzo que está haciendo por enseñar a tu hijo, o a tu hija, o a tu nieto, a quien fuese tu familiar.
con respecto a seminarios. Levantarse temprano o de repente en la tarde, si son clases vespertinas, a veces a las 6 de la mañana dar clases todos los días, qué pesado debe ser eso, ¿ah? No es fácil. Y ni siquiera, pues, a veces el padre lo lleva a su hijo a la clase de seminario, sino el hijo llega solo, llega de sueño. Hey, dale gracias a ese maestro. Dale gracias a ese maestro o maestra vespertina que hace el intento, hace el esfuerzo de poder enseñar a tu hijo, a tu hija. Eso es un gran trabajo, de verdad, yo lo digo. Así que a todos los maestros y les agradezco por ello, por ese trabajo. Y como maestro en esta clase que doy a través de YouTube, a través de este canal, obviamente que me den las gracias para mí es un placer enorme. Yo me siento muy agradecido. Obviamente no me llegan los pan con sándwiches o los sándwiches o las invitaciones, pero estoy muy, muy, muy agradecido, de verdad. Gracias por ello, por sus comentarios de diferentes lugares de toda Sudamérica, Centroamérica, Estados Unidos y diferentes partes del mundo en la habla hispana. Así que no se olviden, también estamos en los diferentes canales como TikTok, en la parte de YouTube que viene a ser los shorts y en el tema de Instagram y en el poder de la enseñanza que viene a ser en Facebook. Están cordialmente invitados, así que muchas gracias por ello. Seguimos creciendo lo que es más en TikTok y en Instagram seguimos creciendo bastante. Estamos creciendo, ya llegamos a los 1000 suscriptores. Nos falta poco y de verdad que ha crecido bastante estas últimas semanas y no sé si ustedes están suscritos, pero hay mucha gente que se suscribe y gracias por ello. Ahora sí, empezamos la clase. Vamos a hacer una introducción antes de entrar directamente en estos capítulos. Imaginemos por un momento el mundo en el que nacieron los salmos. ¿Ok? Retrocedamos el tiempo que son hace más de 1000 años, más de miles de años, para ver o saber más o menos por qué nacieron y cómo estaba el mundo cuando nacieron los salmos. Les doy algunos datos. No fueron escritos todos los salmos el mismo día. Por lo tanto, ha sido durante bastante tiempo y el tiempo va cambiando. Puede haber guerras, no puede haber guerras, puede haber paz, no puede haber paz, puede haber hambre, necesidades, etcétera, enfermedades. Ahora, tampoco fueron escritos por una sola persona. No, no fueron escritos por una sola persona, ni bajo las mismas circunstancias. Por lo tanto, los salmos van a variar. Algunos, por ejemplo, fueron escritos por el rey David. Otros se relacionan con Asaf, los hijos de Coré o el rey Salomón y otros autores. Es decir, hay varios autores en los salmos. Algunos nacieron cerca del templo, otros probablemente en cuevas, en los campos, en los palacios, en momentos de persecución, en tiempos de guerra, en temporadas de arrepentimiento y días de celebración. Por lo tanto, los salmos son, pues, depende del salmo que tú leas, te puede ayudar en tu vida por el momento que estás pasando. Eso es lo rico y lo bonito. Hay salmos escritos cuando todo parecía estar bien, pero también hay salmos escritos cuando el corazón estaba quebrado, estaba roto. Hay salmos que parecen una canción de victoria, pero otros comienzan con una pregunta dolorosa. ¿Cuál es esa pregunta? ¿Hasta cuándo? La gran pregunta. O la clásica pregunta, ¿por qué? ¿No? Luego le sigues tú, pues, ¿no? ¿Por qué yo? ¿Por qué mi hijo? ¿Por qué me tiene que pasar esto? ¿Por qué tengo que sufrir? Etcétera, etcétera. La pregunta es el por qué. Otra pregunta, pregunta dolorosa. ¿Dónde estás? Siempre hacemos esa pregunta en momentos terribles que pasemos. O la clásica pregunta que se hizo conocida por el gran Jesucristo, que es ¿por qué me has desamparado? Muchas veces esa frase o esa palabra o esa pregunta la asumimos y la tomamos como nuestra, ¿verdad? Porque sentimos también desamparo. Eso es importante porque a veces imaginamos que una persona espiritual nunca siente miedo. Nunca se confunde, nunca llora y nunca se hace preguntas. Y eso no está bien, eso no es verdad. Los salmos, disculpen, los salmos nos enseñan algo diferente. Nos enseñan que la fe verdadera no consiste en fingir que todo está bien. La fe verdadera consiste en llevar delante de Dios lo que realmente está sucediendo dentro de nosotros. Los salmos son el lenguaje del alma delante de Dios. Cuando el ser humano no sabe cómo explicar su dolor, los salmos le prestan palabras. ¿Mm? ¿Sabías eso? Lo repito, cuando el ser humano no sabe cómo explicar su dolor, los salmos le prestan palabras. Cuando no sabe cómo pedir perdón la persona, los salmos le enseñan a confesar. Cuando no sabe cómo alabar, los salmos levantan su mirada.
Uno puede leer y de esa manera está alabando a Dios. Y cuando tiene que todo, cuando siente una persona que todo está fuera de control, los salmos le recuerdan que Dios todavía está en su trono y está mirando. Debemos saber que muchos salmos no se quedan en una sola emoción. Pueden comenzar con angustia y terminar en confianza. Pueden iniciar en el pozo y terminar con un cántico nuevo. Ese movimiento es parte de su poder espiritual. El salmista que escribió diferentes salmos, obviamente hay varios salmistas, pero cuando tú leas un salmo que te agrada, el salmista de ese salmo no niega su dolor. Tampoco permite que el dolor tenga la última palabra. Esto es lo importante. No niega el dolor, pero tampoco permite que el dolor tenga la última palabra. Los salmos tampoco son únicamente poemas antiguos, sino que son más bien conversaciones vivas entre el corazón humano y el Dios eterno. Tal vez nosotros no estamos escondidos en una cueva como David. Tal vez no estamos frente a un ejército. Tal vez no estamos huyendo de un rey, pero sí conocemos el miedo. Todo ser humano va a pasar por eso y está pasando a veces. Conocemos la ansiedad. Todos pasamos por eso, normalmente. Unos más que otros. Unos cuando son pequeños, cuando son grandes, otros cuando son adultos o en la vejez. Conocemos la culpa, conocemos la soledad, la espera, conocemos lo que significa orar y no recibir. Inmediatamente la respuesta que esperábamos. Uno ora y no recibe esa respuesta. Por eso los santos, o los salmos, perdón, continúan siendo actuales. El escenario puede haber cambiado, pero el corazón humano sigue teniendo las mismas necesidades y Dios sigue siendo el mismo. Los temas que veremos en esta clase no son temas separados. Son como 6 etapas de una misma experiencia espiritual. Siempre lo he dividido en etapas para poder agrupar y para poder, obviamente, ver los resúmenes. Primero, por ejemplo, escogemos por dónde caminar, después reconocemos quién gobierna, luego levantamos la mirada y contemplamos la gloria de Dios, entonces aprendemos a hablarle con sinceridad. En medio de esa relación, aprendemos a esperar. Y finalmente, al último, veremos o descubriremos que, aunque la tierra tiemble, Dios sigue siendo nuestro refugio. Entonces, comencemos donde comienza el libro de los Salmos. No con una canción, sino con una decisión. Y para ello, tal como se ve en la imagen, el punto es el camino del justo. Para ello veremos lo que es el Salmo capítulo 1. El libro de los Salmos comienza con 2 caminos. Para ello veremos al inicio en el capítulo 1 y veremos Salmo capítulo 1, versículos del 1 al 3. Bienaventurado el hombre que no anda en consejo de malos, ni anda en camino de pecadores, ni se sienta en silla de escarnecedores, sino que en la ley de Jehová está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. Y será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no se marchita, y todo lo que hace prospera. Fin del versículo. Este poderoso salmo no comienza hablando primero de las emociones, no comienza hablando de los enemigos, no comienza hablando de los problemas, comienza preguntándonos en esencia, mi hermano, ¿por dónde estás caminando? A estas alturas de la vida, ¿por cuál es tu camino? ¿Por dónde estás caminando? El Salmo capítulo 1, o el Salmo 1, o el primer Salmo, describe un proceso espiritual muy peligroso si lo vemos al contrario. Y sería, primero, una persona anda en el consejo de los malos. Después se detiene en el camino de los pecadores. Finalmente se sienta en la silla de los que se burlan. O primero camina, después se detiene, finalmente se sienta. Eso significa, mi amigo, que el alejamiento de Dios muchas veces no ocurre de manera repentina. No es rápido alejarse de Dios. Mucha gente que se aleja de Dios no lo hace inmediatamente. Comienza con pequeñas influencias, con una voz que escuchamos, con una idea que aceptamos, con algo que repetimos, con un ambiente en el que comenzamos a sentirnos cómodos. Tengo un amigo que cada vez me estaba mandando, hey, me dice, mira, videos en TikTok, en las redes sociales, en Instagram, de personas que hablaban contra la iglesia. ¿Tú qué opinas? Hey, le digo, yo no veo eso. Me dice, pero míralo, ¿tú qué opinas?
Le digo, ¿para qué lo veo? ¿Para qué me acabo la vida? No gano nada. No, me dice, sería bueno discutir. ¿Para qué? Esa es la pregunta. ¿Qué hago discutiendo? Ya no estoy para eso yo. Sinceramente, de repente, si hubiera sido más joven, lo soy, pero no para eso. Ahora, pues uno conforme va pasando la edad, escoge sus batallas y sus peleas. Así nos enseña la vida. De repente, cuando hubiera entrado y discutido. Pero, aunque no lo hubiera hecho, creo, pero no sé. Ahora, ¿cuál es el sentido? ¿Para qué? Entonces, esas son las personas, ¿verdad? Lo que escuchas, lo que ves, una idea que aceptas, algo que repetimos, eso va a ir, obviamente, tu espíritu alejándolo y vas a tener problemas. Poco a poco el alejamiento de Dios se va a ir dando. La persona quizá piensa, no estoy haciendo nada grave, solamente estoy escuchando, pero aquello que escuchamos empieza a moldear lo que pensamos. Lo que pensamos comienza a afectar nuestras decisiones. Y nuestras decisiones repetidas terminan formando nuestro carácter. Por eso debemos preguntarnos, ¿qué voces están dirigiendo mi vida? ¿Qué? ¿Qué voces? ¿A quiénes escucho? ¿Qué estoy escuchando? ¿La palabra de Dios? ¿Escucho la opinión de la gente? ¿Escucho mis heridas? ¿Mis impulsos? ¿O la cultura que me rodea? ¿El temor de no ser aceptado? ¿Eso estoy escuchando? El Salmo 1 no dice solamente que el justo evita un mal camino, también nos dice que ama el justo. Su delicia está en la ley de Jehová, dice el versículo 2. No la soporta, no la lee únicamente por obligación, no se acerca a ella solamente cuando tiene problemas, se deleita en ella. Qué bonito. Meditar día y noche no significa pasar las 24 horas leyendo las escrituras, mi hermano. Significa permitir que la verdad de Dios acompañe nuestros pensamientos, nuestras decisiones, nuestras reacciones. Entonces aparece la imagen del árbol, un árbol plantado junto a corrientes de aguas. Observemos que el árbol no vive porque nunca recibe calor. No vive porque nunca sopla el viento. No vive porque jamás atraviesa una temporada difícil. El árbol vive porque sus raíces alcanzan una fuente que las circunstancias no pueden secar. Dos personas, toma nota, pueden atravesar la misma prueba y reaccionar de manera muy diferente. Una se derrumba completamente, la otra llora, siente dolor, se debilita, pero no pierde sus raíces. La diferencia no siempre está en la fuerza visible, mi amigo. Muchas veces está en la profundidad invisible. Grábate eso. La pregunta no es solamente qué tan bonita parece mi vida por fuera. La pregunta es, ¿dónde están mis raíces? Mi hermano, el hombre bienaventurado no es definido únicamente por aquello que evita, sino también por aquello que ama. Su estabilidad procede de estar plantado junto a la fuente de la palabra de Dios. ¿Y cuál es la enseñanza espiritual? Es esta. Hay temporadas en las que parece que no estamos produciendo fruto. Oramos, pero no vemos cambios. Servimos, pero nadie lo reconoce. Tratamos de ser fieles, pero continuamos enfrentando dificultades. El Salmo dice que el árbol da su fruto en su tiempo, dice el versículo 3. No todo fruto aparece inmediatamente. Hay raíces que Dios está fortaleciendo del árbol antes de mostrar resultados. Hay procesos que parecen lentos, pero no están vacíos. Mientras nosotros pensamos que nada sucede, Dios puede estar profundizando nuestra fe. Entonces, quisiera que pensemos por un momento, ¿qué consejo está influyendo más en tus decisiones? ¿Qué ocupa tus pensamientos durante el día? ¿Estoy plantado junto a la fuente o estoy tratando de sobrevivir solamente con mis propias fuerzas? Esa es una gran pregunta que tenemos que hacernos. Mi amigo, la estabilidad espiritual no comienza cuando desaparecen los problemas. Comienza cuando nuestras raíces se encuentran a Dios y para eso vamos a la iglesia. Para eso escuchamos estos vídeos. Para eso leemos las escrituras porque queremos que nuestras raíces encuentren a Dios. Pero incluso cuando tratamos de caminar correctamente, descubrimos algo. Vivimos en un mundo
que se resiste al gobierno de Dios. Por eso entramos al Salmo número 2, que nos lleva del camino del ser humano al trono del rey. Y para ello llamaremos el capítulo 2, el rey y su reino. Ahora veremos el Salmo capítulo 2. Para ello vamos a leer el Salmo capítulo 2, versículos del 1 al 6. ¿Por qué se amotinan las naciones y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantan los reyes de la tierra y los gobernantes traman unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Entonces hablará a ellos en su ira y los turbará con su furor. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Fin del versículo. Quizás no lo entiendas lo que se ha leído, si lo lees rápidamente, pero analizándolo lo vas a entender más. El Salmo capítulo 2 comienza con una pregunta. ¿Por qué se amotinan las personas? Las naciones se reúnen, los gobernantes hacen planes. ¿Por qué? Los seres humanos imaginan que pueden quitarse el gobierno de Dios y construir un mundo completamente independiente de Dios. Es decir, el ser humano muchas veces no quiere que Dios lo gobierne, y eso lo vemos repetidamente, en todo lugar, en toda circunstancia. Las personas quieren libertad, pero entienden la libertad como ausencia de autoridad. Y no puede ser. Es decir, para que haya libertad tiene que haber autoridad. Sin autoridad no hay libertad, para que lo entiendas más. Sin ley no hay libertad. Y la ley da la libertad. Dicen ellos, en esencia, en resumen, no queremos que Dios nos diga cómo vivir. Eso no ocurrió solamente en tiempos antiguos, también sucede dentro del corazón humano. Cada vez que sabemos lo que Dios desea, pero decimos, yo decidiré por mí mismo. Eso, cuando decimos, estamos repitiendo igual a la rebelión del Salmo capítulo 2. Sin embargo, mientras las naciones se agitan, Dios no pierde el control. El Salmo dice, yo he puesto mi rey sobre Sión, en el versículo 6. Los seres humanos hacen planes, pero no olvidemos que Dios sigue reinando. Las circunstancias cambian, los gobiernos cambian, los imperios se levantan y caen, las opiniones populares cambian, pero el trono de Dios no depende de una elección humana. Este salmo es como una confrontación entre la rebelión de las naciones y el rey establecido por Dios. Vemos claramente que la oposición humana no puede anular el propósito divino. Para nosotros, este salmo también apunta hacia Jesucristo, el escogido y el Hijo en quien encontramos refugio. Y aquí aparece una enseñanza muy personal. No basta con admirar al Rey, tenemos que rendir nuestro corazón. Podemos cantar acerca de Cristo y todavía nos resistimos su dirección. Podemos hablar de su reino y continuar defendiendo nuestros pequeños tronos personales. El problema es que muchas veces queremos que Jesús sea nuestro Salvador, pero no siempre queremos que sea nuestro Rey. Queremos que nos rescate de las consecuencias, pero no que gobierne nuestras decisiones. Queremos el consuelo de Dios, pero no queremos su corrección. Queremos sus promesas, pero nos cuesta aceptar sus mandamientos. Entonces podemos preguntarnos, ¿en qué parte de mi vida todavía estoy luchando por conservar el trono? Tal vez sea nuestro orgullo, tal vez sea una relación, tal vez sea una decisión que ya tomé y solamente quiero que Dios la apruebe. Tal vez es una costumbre que no quiero abandonar. O a veces, con nuestras acciones decimos, Señor, puedes gobernar todo, menos esto. Pero un reino dividido, mi amigo, no puede permanecer en paz. La paz comienza cuando dejamos de luchar contra el rey. Y la enseñanza es esta. Cuando nos rendimos, mi hermano, ante Dios, no nos hace menos libres. Nos libera de la tiranía del ego, del pecado, del temor y de la necesidad de controlar todo. Cuando Cristo gobierna, quizá no entendemos cada cosa que sucede,
pero sabemos quién ocupa el trono. El mundo puede estar agitado, pero el cielo no está nervioso. Dios continúa en su trono muy tranquilo, esperando que volvamos. Eso es lo hermoso y lo bonito. Cuando reconocemos quién gobierna, nuestra mirada deja de estar fija solamente en los conflictos humanos. Entonces levantamos los ojos al cielo, contemplamos la creación y comenzamos a preguntarnos, ¿quién es este Dios que gobierna con tanto poder y aún así se acuerda de nosotros? Así llegamos al punto número 3, de nombre que le vamos a poner la gloria del Creador. ¿Por qué? Porque habla mucho de ello. Esto lo vamos a ver en los Salmos capítulo 8 y capítulo 19. Y vamos a leerlo. El versículo 1 del capítulo 8, que dice: Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. Fin del versículo. Imaginemos a David durante la noche. No había luces de ciudades modernas cubriendo el cielo. Quizás el buen David o el mal David. Quizás estaba en el campo, cuidando ovejas, levantando la mirada y vio la luna y las estrellas. Y al contemplar aquella inmensidad preguntó en los versículos del 3 al 6. Cuando contemplo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Y el hijo del hombre para que lo visites? Pues le has hecho un poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Fin del versículo. El versículo 4 es hermoso. ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria? David no miró el universo y concluyó, yo no valgo nada. Tampoco dijo, yo soy el centro del universo. Él llegó a un equilibrio espiritual. El ser humano es pequeño frente a la inmensidad de la creación. Eso lo tenemos claro. Pero es profundamente valioso, porque Dios se acuerda de él. Eso significa que nuestro valor no nace de nuestro tamaño, poder, fama o reconocimiento. Nuestro valor nace de que Dios nos conoce. Tal vez el mundo no sepa nuestro nombre. Tal vez muchas personas no comprendan nuestra lucha. Tal vez nos sintamos pequeños en medio de millones de seres humanos. Pero el Dios que conoce cada estrella, también conoce nuestra historia. Mi hermano, el Dios cuya gloria se extiende por los cielos, concede dignidad y responsabilidad al ser humano. Hay dos grandes errores opuestos. El primero es el orgullo, cuando uno dice todo gira alrededor de mí. El segundo es el desprecio personal. Aquella persona que no le importa a nadie, ni siquiera a Dios. Es decir, se desprecia. Este Salmo capítulo 8 corrige ambos errores. No eres Dios, pero eres conocido por Dios. No eres el centro del universo, pero ocupas un lugar en el corazón de tu Creador, y eso es hermoso. Es bello saber tal. Eso es lo bonito y eso es lo curioso. Ahora veremos el Salmo capítulo 19. El Salmo 19 nos muestra dos libros por medio de los cuales Dios se revela, y eso lo vemos en Salmo capítulo 1, versículo del 1 al 4. Salmo 19, versículos del 1 al 4, que dice, el primer libro es la creación. Los cielos cuentan la gloria de Dios, dice el versículo 1. La creación no tiene una voz audible, pero habla, dice el versículo 3. El amanecer habla, el orden del universo habla, la grandeza del océano habla, la fragilidad de una flor habla. Todo declara que existe una sabiduría, un poder y una gloria superiores a nosotros, dice el versículo 4. Pero la creación, mi hermano, puede mostrarnos que Dios existe y que es poderoso. La palabra nos enseña cómo relacionarnos con Dios.
Por eso el Salmo pasa de los cielos a la ley de Jehová, y eso lo vemos en los versículos del 7 al 11. La ley convierte el alma, dice el versículo 7. El testimonio hace sabio al sencillo. Los mandamientos alegran el corazón, dice el versículo 8. Mi hermano, en estos versículos vemos primero que Dios se revela de forma general mediante la creación y después, de manera más específica, por medio de su palabra. Sin embargo, David no termina diciendo qué hermoso es el cielo. Tampoco termina diciendo únicamente qué perfecta es la ley. Termina él orando en el versículo 14. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Fin del versículo. La verdadera contemplación de la creación debe conducir a una transformación interior. Ese es el objetivo. Uno contempla la creación para creer y no para volverse incrédulos. A todo el mundo le gusta viajar y conocer el mundo. No existe en el mundo quien no quiera viajar y conocer. Pero la verdadera pregunta es ¿para qué se viaja? ¿Para qué? ¿Para qué se desea conocer? ¿Cuál es el objetivo de conocer el mundo o diferentes lugares? La respuesta es, se viaja para contemplar el universo. Debemos contemplar el universo, el mundo, los lugares y las creaciones de Dios, y de esa manera nos transformamos nuestro interior y podemos creer más en Dios. Pero podemos admirar una puesta de sol y continuar siendo orgullosos. Podemos estar en la mejor playa del mundo y seguir siendo vanidosos. Podemos leer las escrituras y continuar tratando mal a las personas. Podemos conocer versículos y memorizarlas y mantener pensamientos que no agradan a Dios. Por eso David pide que no solamente sus palabras, sino también la meditación de su corazón sean agradables delante de Dios. Mi hermano, ¿qué encuentra Dios en mí cuando mira aquello que nadie más puede ver dentro de mí? Hazte esa pregunta tú mismo. ¿Qué encuentra Dios en ti cuando mira aquello que nadie más puede ver dentro de ti? Las personas escuchan nuestras palabras. Dios también conoce las motivaciones. Las personas ven nuestras acciones. Dios también ve lo que alimentamos en secreto, por ejemplo. El mismo Dios que escribió su gloria en los cielos, no te olvides, quiere escribir su verdad en tu corazón. Después de contemplar la gloria de Dios que hemos visto, podría parecer que solamente podemos acercarnos a Él con palabras perfectas. Pero los Salmos 20 al 33 nos muestran lo contrario. Podemos presentarnos con alegría, miedo, preguntas, arrepentimiento, gratitud, dolor. Así que entramos ahora a la oración, a la alabanza. Y para ello entramos al punto número 4, de la oración a la alabanza. ¿Y qué veremos en estos capítulos? Lo veremos del Salmo del capítulo 20 al capítulo 33. Y esos son muchísimos salmos, por lo que no leeremos todos completos, sino seguiremos un recorrido espiritual por los mensajes principales. Empezaremos con los salmos 20 al 21. Leyendo el Salmo 20 parece una oración antes de la batalla. El pueblo pide que Dios escuche al rey en el día del conflicto. Así dice el versículo 1, Jehová te oiga en el día de la tribulación. No sabemos exactamente qué batalla enfrentaban, pero sí reconocemos la sensación, o sí conocemos la sensación de estar antes de algo difícil. Antes de una conversación importante, por ejemplo, antes de una operación, antes de una decisión familiar, antes de recibir una noticia, antes de comenzar algo para lo que no nos sentimos preparados, y antes de empezar o empieza la súplica en el versículo 4, que dice, te dé conforme al deseo de tu corazón.
Y aparece una de las declaraciones más conocidas en el versículo 7. Estos confían en carros y aquellos en caballos. Mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Fin del versículo. Los carros y los caballos representaban poder militar, tecnología y seguridad visible. Este salmo, mi amigo, no enseña que toda preparación sea mala. Enseña que ninguna herramienta debe ocupar el lugar de Dios. Podemos tener recursos, podemos tener dinero, podemos tener autonomía, comodidad y aún así depender de Dios. Podemos prepararnos y aún así reconocer que la victoria final no nace solamente de nuestra capacidad. El Salmo 21 es la canción después de la batalla. Quizá acá vamos a ver algo que no gusta, pero este salmo nos dice que antes del conflicto hay que orar. Y después de la victoria hay que agradecer. A veces somos buenos para pedir, pero olvidamos volver para agradecer. Tenemos que ser agradecidos siempre. Tenemos que ser un pueblo agradecido. Tenemos que ser una familia agradecida. Una persona agradecida. La oración, mi hermano, no es solamente para antes del milagro. La gratitud debe venir después también, incluso después para todos. Así dice el versículo 13 del Salmo 21. Cantaremos y alabaremos su poderío. Poderoso, poderoso versículo. Eso es lo que nos pide. Ahora entramos al Salmo 22. Este salmo, mi amigo, es mesiánico. ¿Y por qué? Porque habla del Mesías. Comienza con una de las preguntas más dolorosas de las Escrituras. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Eso está en los versículos 1 al 5. Estas palabras serían pronunciadas por Jesucristo en la cruz. El Salmo describe un sufrimiento profundo y contiene imágenes que los cristianos, o sea, nosotros, reconocemos como proféticas de la crucifixión. Pero detengámonos también en la experiencia humana, porque algo similar decimos nosotros. Hay momentos en los que una persona no dice, Dios no existe, sino dice, Dios mío, ¿dónde estás? Y el ser humano continúa llamándolo Dios mío, incluso cuando no puede sentir su cercanía. Eso es una fe herida, pero todavía fe. Hay oraciones que no parecen triunfantes. Hay oraciones que apenas logran salir. Hay días en los que la oración es solamente una lágrima. En este versículo dice, ¿por qué estás tan lejos de mi salvación? Dios mío, clamo de día y de noche y no respondes. Pero Dios no rechaza la oración sincera. El Salmo 22 comienza con abandono, pero no termina allí. Más adelante afirma que Dios no menospreció la aflicción del afligido, ni escondió de él su rostro. El aprendizaje de este salmo es sentir que Dios está lejos, no significa necesariamente que Dios nos haya abandonado. Nuestros sentimientos son reales, mi hermano, pero no siempre describen completamente la realidad. Cristo conoce el dolor más profundo. Por eso, cuando una persona clama desde su propia oscuridad, no está hablando con un Salvador indiferente, está hablando con alguien que conoce el sufrimiento. Cuando no puedas entender la mano de Dios, mi amigo, no olvides que todavía puedes aferrarte a su corazón, es decir, al corazón de Dios. Eso es lo bonito de estos capítulos. Entramos al Salmo capítulo 23. Este salmo es muy conocido, pero no debemos permitir que su familiaridad le quite poder. David dice en el capítulo Salmo, de los versículos 23, del 1 al 6, Jehová es mi pastor. No dice únicamente Jehová es un pastor. Dice mi pastor. Esto enseña que la fe se vuelve personal. Un pastor guía, protege, alimenta, busca
y cuida. David había sido pastor. Sabía que las ovejas no siempre reconocen el peligro. Sabía que pueden desviarse. Sabía que necesitan dirección. Entonces aprendemos que la frase "nada me faltará" expresa tanto la confianza en la provisión del pastor como la decisión de descansar en lo que él concede. También vemos que al llegar al valle, el rey David cambia de hablar al hablar acerca de Dios porque empieza a hablar discretamente o directamente con Dios. Tú estarás conmigo, dice el versículo 4. Eso es bello, ¿eh? En las verdes pastos habla acerca del pastor. En el valle habla con el pastor. Porque hay cosas que aprendemos acerca de Dios en los buenos tiempos. Hay una cercanía que descubrimos cuando caminamos por el valle. El texto no dice, nunca entraré en el valle. Dice, aunque ande en el valle, en sombra de muerte. La promesa no es ausencia de valle, la promesa es presencia en el valle. Luego dice, o tampoco dice, me quedaré en el valle. Dice, aunque ande. El valle es un camino, mi amigo, no necesariamente un domicilio permanente, quizás el camino de la vida. Quizá alguien que escucha esta clase está atravesando un valle. No puede ver la salida, no entiende por qué Dios permitió ese camino. El Salmo no responde todas las preguntas, pero el Salmo ofrece algo más profundo. Tú estarás conmigo. Entonces nos preguntamos, ¿estoy pidiéndole a Dios solamente que me saque del valle o también estoy aprendiendo a reconocer su presencia mientras camino por él? La vara y el cayado representan protección y dirección. A veces el cuidado de Dios consuela, otras veces corrige, pero ambas cosas nacen del amor del pastor. El Salmo 23 demuestra paz, no proviene de conocer todo el camino, proviene de conocer al pastor. Entonces, una vez más, no es tan importante conocer el camino, como conocer al pastor. La meta y el ideal es conocer al pastor, a tu pastor, a nuestro pastor. Ahora vemos el Salmo capítulo 24. En el versículo 1 dice, de Jehová es la tierra y su plenitud. Dicen los versículos del 1 al 5. Todo pertenece a Dios. Nuestro tiempo, nuestros talentos, nuestro cuerpo, nuestros recursos, nuestra influencia. No somos dueños absolutos. Somos más bien mayordomos. Después el Salmo pregunta, ¿quién subirá al monte de Jehová? En el versículo 3. Y responde en el versículo 4, el limpio de manos y puro de corazón. Las manos representan nuestras acciones, el corazón representa nuestras motivaciones. Dios no quiere solamente una apariencia correcta, quiere integridad. Una persona puede tener las manos aparentemente limpias delante de los demás, pero un corazón lleno de orgullo en el silencio. También puede hablar de pureza interior, pero vivir con acciones injustas. Dios desea ambas cosas, manos limpias y un corazón puro. Entonces viene la pregunta, ¿soy la misma persona cuando nadie me observa? ¿Soy el mismo cuando estoy solo? Mi hermano, la integridad no es una perfección absoluta. No debemos llevar una doble vida. Debemos permitir que Dios alinee lo público con lo privado. Eso es el objetivo. Pasamos ahora al Salmo 25 o a los Salmos 25 al 28. En el Salmo 25, David no dice solamente Señor, bendice mi camino. Dice en el versículo 4 y 5, muéstrame tus caminos. Existe una diferencia. A veces ya escogimos nuestra dirección y pedimos que Dios la bendiga.
David pide que Dios le enseñe la dirección correcta. Una oración dedicada no dice solamente Dios dame lo que quiero, sino que dice, mi Dios, enséñame a querer lo que tú quieres. Eso es una gran diferencia. En el Salmo 26 se menciona el Salmo 26, versículo 2, que dice, pruébame, oh Jehová, y examíname. Qué bonito. Esta es la oración, una oración valiente, y debe ser la oración de un valiente en la fe, una oración de alguien que quiere cambiar su vida. Es más fácil pedir que Dios examine a los demás, ¿verdad? Es más difícil abrir nuestro propio corazón. Tenemos que llegar a pedir eso a Dios. Pruébame, oh Jehová, y examíname. ¿Tengo la valentía de hacerlo? Pasamos al Salmo 27, en el versículo 1. Dice, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El rey David tenía enemigos reales. Por eso esta declaración no es una frase ingenua pronunciada por alguien que nunca tuvo problemas. Es la decisión de mirar a Dios por encima del peligro. Luego David expresa un deseo. Una cosa he pedido a Jehová, dice el versículo 4. En una vida llena de muchas preocupaciones, David identifica una prioridad: buscar la presencia de Dios. Finalmente, en el versículo 14, dice, espera en Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Esperar no es pasividad espiritual. Esperar requiere valor. Hay personas capaces de trabajar, correr, luchar, pero son incapaces de esperar. Quieren una respuesta inmediata. Y cuando la respuesta demora, sienten la tentación de tomar un atajo. El Salmo capítulo 27 nos enseña que esperar en Dios también es una forma de obediencia. Llegamos o entramos al Salmo 28. En el Salmo 28, los versículos 1 y los versículos 6 y 7. El Salmo comienza con un clamor. En el versículo 1 dice, a ti clamaré. Este salmo lo termina, pero termina con gratitud. Bendito sea Jehová, que oyó la voz de mis ruegos, dice el versículo 6 y 7. Otra vez vemos el movimiento de los salmos: clamor, confianza y alabanza. Entonces la enseñanza es, podemos resumir estos 4 salmos con 4 oraciones. ¿Cuáles? Enséñame, examíname, ilumíname y escúchame. Estas son oraciones para una relación verdadera con Dios. ¿Quieres decirle eso a Dios? Lee estos salmos. Una vez más, 4 salmos que nos enseñan: enséñame, examíname, ilumíname y escúchame. Qué bonitos salmos. También entramos a los salmos los salmos 29 y 30. En el Salmo 29, los versículos 3 y 4, nos dice que este salmo presenta la voz de Jehová sobre las aguas y en medio de una tormenta. La voz de Dios es poderosa. El ser humano tiembla ante muchas voces. La voz del miedo, la voz de la crítica, la voz del pasado, la voz de quienes dijeron que nunca podríamos cambiar. Pero ninguna de esas voces posee la autoridad de Dios. El salmo termina diciendo que Jehová dará poder a su pueblo y lo bendecirá con paz, dicen los versículos 10 y 11. El Dios cuya voz estremece el desierto también puede hablar paz a nuestro corazón. Entramos al Salmo 30 y para ello veremos el Salmo 30, versículo 5. Por la noche durará el lloro y en la mañana vendrá la alegría, dice este versículo. Este versículo no promete que toda noche durará solamente unas horas. Hay noches emocionales que parecen extenderse por meses o años, pero afirma que la noche no tiene autoridad eterna. Es decir, el llanto, sí, mi amigo, ese llanto que todos pasamos, tiene una temporada. La gracia de Dios tiene la última palabra. El rey David dice en el versículos 11 y 12,
has cambiado mi lamento en baile. Dios no solamente silenció su llanto, sino que transformó su experiencia en testimonio. Hay heridas, mi amigo, que Dios sana. Hay pérdidas que no podemos revertir, pero cuya historia Dios puede redimir. Mi hermano, no olvides que la noche puede ser larga, pero no es eterna, cuando Dios está escribiendo la historia. Ahora pasamos al Salmo 31 al 33. En el Salmo 31, en el versículo 5, dice: en tus manos encomiendo mi espíritu. Jesucristo también utilizó estas mismas palabras en la cruz. Debemos saber que entregar nuestro espíritu en manos de Dios es una declaración de confianza total. Entonces, después David dice en el Salmo 31, los versículos 14 y 15, en tus manos están mis años, mis temporadas, mis comienzos, mis retrasos, mis oportunidades, mis días de fuerza y mis días de debilidad. No todo ocurre en el tiempo que nosotros elegiríamos. Cuando queremos controlar el tiempo y no sabemos que es Dios quien controla el tiempo. No olvidemos que nuestra vida no está fuera de las manos de Dios, sino todo depende de Él. Pasamos al Salmo 32 y vemos los versículos del 1 al 5. Este es un salmo sobre la bendición del perdón. El rey David escribe lo que sucede cuando tratamos de guardar silencio acerca del pecado. Y lo dice David, quien había pasado por eso con Abigail. Lo que debemos saber es que la culpa no confesada consume por dentro. En nuestra iglesia, cuando hablamos de sacramento, lo consideramos a la Santa Cena, y está muy bien. Pero en otras iglesias la confesión es un sacramento, mi amigo, porque es algo sagrado. Y la confesión es considerada un sacramento, pero en nuestra iglesia no lo es. Y yo no quiero cambiar o entrar en controversias o debates, pero debemos nosotros considerarlo así. La confesión es algo sagrado. Yo voy ante mi obispo y me confieso. ¿Y para qué? Para poder estar más cerca de Dios. Para que el canal, que es el obispo o juez, me ayude a acercarme a Dios. Y espero que ese canal, que es el obispo, sea hermético. Es decir, que no filtre, es decir, que no cuente a nadie y no me condene por lo que cuente, sino me ayude a volver al redil. Si no ocurre esto, podemos ocultar algo de las personas, pero no podemos ocultarlo de Dios. Y aunque logremos esconderlo externamente, continúa hablando dentro de la conciencia. David dice en el versículo 5, mi pecado te declaré. Y entonces experimentó David el perdón. Por cierto, confesar no significa informar a Dios de algo que él ignoraba. Significa dejar de escondernos. El estar es estar de acuerdo con Dios acerca de nuestra condición. Dios no nos invita a confesar para humillarnos públicamente, sino para liberarnos espiritualmente. Es por eso lo sagrado de la confesión. Pero si el pastor, el obispo, divulga lo contado del penitente, es decir, de la persona que ha ido a confesar, se pierde este sacramento. Es por eso la importancia de la confesión y lo importante del confesor. Llegamos al capítulo 33 o el Salmo 33. Y para ello leeremos los versículos del 1 al 5. Después del perdón viene un cántico, mi amigo. A veces creemos que la alabanza nace por la vida, porque la vida fue perfecta, y no es así. Muchas veces nace porque fuimos perdonados, sostenidos y restaurados. Por eso también cantamos por alegría. El Salmo invita a cantar un cántico nuevo, no necesariamente una canción que nadie haya escuchado antes. Quizás puede significar una alabanza renovada, nacida de una experiencia fresca con Dios. Dios quiere que cantemos y que lo alabemos. Con ver todos estos salmos, la pregunta que nos hacemos es: ¿qué parte de nuestra historia necesito colocar en las manos de Dios para confesar sinceramente o convertir en alabanza?
En estos salmos hemos encontrado casi toda la experiencia humana. Antes de la batalla, oramos. Después de la victoria, agradecemos. Cuando nos sentimos abandonados, clamamos. Cuando atravesamos el valle, seguimos al pastor. Cuando reconocemos nuestra impureza, pedimos un corazón limpio. Cuando no sabemos qué camino tomar, pedimos dirección. Cuando llega la noche, esperamos la mañana. Cuando pecamos, confesamos. Y cuando Dios nos restaura, cantamos. Siempre debemos saber que no existe emoción humana sincera que no podamos llevar delante de Dios. Todas nuestras emociones las podemos llevar ante Dios. Pero hay algo que aparece repetidamente en todos estos salmos. No siempre recibimos la respuesta inmediatamente. Entre la oración y la respuesta existe una palabra difícil: esperar. Por eso pasamos al Salmo 40. Sí, en el Salmo 40 es lo que veremos. El siguiente punto llamaremos entrega y esperanza. Eso es lo que veremos en el Salmo 40. En este salmo, David dice en los versículos del 1 al 3, pacientemente esperé a Jehová. La expresión transmite una espera intensa y perseverante. No fue una espera indiferente, fue continuar mirando hacia Dios. Esperar un Dios no significa que no hacemos nada o nos cruzamos los brazos. Significa que no abandonamos nuestra confianza mientras hacemos lo correcto. David estaba un poco de desesperación, en un pozo de desesperación, y lodo cenagoso, espeso y oscuro. El lodo tiene una característica. Mientras más nos agitamos sin dirección, más podemos hundirnos. Hay momentos en los que nuestros propios esfuerzos no logran sacarnos. Necesitamos una mano superior. David dice que Dios se inclinó a él. Esa es una imagen profundamente tierna. El Dios alto y eterno se inclina para escuchar el clamor de una persona en el pozo. Después lo saca y pone sus pies sobre una roca, dice el versículo 2, y endereza sus pasos. Y coloca un cántico nuevo en su boca. Observemos el proceso. Primero el pozo, después el clamor, luego la espera y más tarde la intervención de Dios. Finalmente el testimonio. Pero nosotros queremos saltar inmediatamente del pozo al cántico sin saber que muchas veces existe un proceso en medio. El Salmo 40 es como un movimiento desde la liberación y la alabanza hacia una nueva petición de misericordia. También destaca su dimensión mesiánica. El siervo dispuesto a hacer la voluntad de Dios, más allá de una religiosidad meramente externa. Esto es importante porque el Salmo no enseña que, después de una respuesta, nunca tendremos otra dificultad. David recuerda una liberación pasada y después vuelve a pedir ayuda. La vida espiritual no consiste en recibir una victoria y quedar exentos de toda nueva lucha. Consiste en aprender con cada experiencia que podemos volver a Dios. Luego en el Salmo 40, el versículo 4 dice: bienaventurado el hombre que pone en Jehová su confianza. Y el versículo 8 dice lo siguiente: en hacer tu voluntad me deleito. El rey David comprende que Dios no busca rituales vacíos. Él sabe que Dios busca un corazón disponible. Podemos realizar actividades religiosas y todavía resistir la voluntad de Dios. ¿De qué sirve ir a las actividades de la iglesia si no voy a las reuniones espirituales? ¿De qué sirve los paseos de barrio si el domingo no vamos a la iglesia? ¿De qué sirve estar en la iglesia pero no hay hermanamiento? Podemos orar sin escuchar. Podemos servir pero no amar. La verdadera adoración, mi amigo, dice: Dios mío, quiero hacer tu voluntad. No solamente quiero que tú hagas la mía. Mi hermano, ¿estoy esperando que Dios cumpla mis planes?
¿O estoy entregándome para cumplir los planes de Dios? A veces la respuesta de Dios no consiste primero en cambiar nuestras circunstancias, sino consiste en afirmar nuestros pies. Tal vez el pozo no desaparece de inmediato, pero Dios comienza a sacarnos interiormente de la desesperación. Tal vez todavía existen preguntas, pero ya no estamos hundiéndonos. Tenemos una roca, tenemos dirección, tenemos una canción que antes no teníamos. Dios puede convertir el lugar de nuestra desesperación en el comienzo de nuestro testimonio. Pero, ¿qué sucede cuando el problema no parece un pozo personal, sino un terremoto que sacude todo alrededor? ¿Qué sucede cuando no solamente tiembla nuestro corazón, sino que parece temblar el mundo entero? Es la pregunta. El Salmo 46 responde a esa pregunta. Llegamos al último punto. Dios es nuestro refugio. Salmo 46. Estamos en el Salmo 46 y este salmo no dice Dios es nuestro refugio si nunca llega la tribulación. Dice en el versículo del 1 al 3, dice que es pronto auxilio en las tribulaciones. El salmo describe imágenes extremas. La tierra es removida, dice el versículo 2. Los montes caen al mar, las aguas rugen. Todo lo que parecía firme comienza a moverse. Los montes representan aquello que considerábamos estables. Y todos tenemos montes. La salud, la familia, el trabajo, los planes, la estabilidad económica o la confianza en una persona. Pero a veces aquello que parecía inamovible comienza a temblar. Entonces descubrimos si nuestra seguridad estaba en el monte o en Dios. La fe del Salmo 46 no dice nada temblará. Dice no temeremos, aunque tiemble. Eso es diferente. No es una promesa de circunstancias inmóviles, donde nada se moverá. Es una promesa de un Dios inmóvil en medio de circunstancias. Sí, de circunstancias cambiantes. Por más que la tierra tiemble, Dios nos cuidará. Mi hermano, este salmo comienza con la provisión de Dios, refugio, fuerza y ayuda presente, antes de describir la crisis. También presenta el llamado "estad quietos", como una invitación a dejar la agitación y reconocer la soberanía de Dios. Un hombre de fe tiene que estar quieto confiando en Dios. Obvio. En el versículo 10 y 11 dice, quedaos quietos. Esta frase no significa simplemente no hagan ruido. Significa dejar de luchar como si todo dependiera de nosotros. Soltar el intento de controlar lo que solamente Dios puede gobernar. Al contrario, debemos reconocer, yo no soy Dios. Hay ocasiones, mi amigo, en las que debemos actuar. Porque también llega un punto en el que después de haber hecho lo correcto, tenemos que entregar aquello que no podemos controlar. La quietud espiritual no es indiferencia, es confianza. Es decir, no comprendo todo, pero sé quién eres, mi Dios. No veo la salida, pero sé que estás presente, mi Dios. No puedo sostener el mundo, pero tampoco fui llamado a sostenerlo. No es estar en una reunión y que nos pregunten, ¿cómo te va? Cuando a veces uno está mal económicamente, cuando a veces uno tiene un negocio y no le va bien, y decir, pues estoy bien, sí, todo está bien, excelente, sí, y aparentar. ¿Por qué? ¿No es mejor decir, estoy muy mal, pero confío en Dios en que estaré mejor? Son tiempos de prueba. Y yo sé que Jehová, mi Dios, me ayudará por la fe que tengo. ¿No es mejor eso? Nosotros tenemos que ser de esa manera. No puedo sostener el mundo, pero tampoco fui llamado a sostenerlo. El versículo 11 dice, Jehová de los ejércitos está con nosotros. El Salmo no dice solamente que Dios tiene poder, dice que está con nosotros. El Dios de los ejércitos es también nuestro refugio. Su poder no es distante, su presencia es cercana. Mi hermano,
¿Qué está temblando hoy en tu vida y qué estás intentando controlar con tus propias fuerzas? Tal vez es momento de actuar con fe, pero quizá también es momento de estar quieto, respirar profundamente y recordar, Dios sigue siendo Dios. El trono no está vacío, el pastor no ha perdido sus ovejas, la roca no se ha movido, el refugio continúa abierto. Nuestra seguridad, mi amigo, no está en que nada cambie, está en que Dios nunca va a cambiar y siempre nos espera. Entonces llegamos a la conclusión, el recorrido del corazón. Hemos recorrido 6 movimientos espirituales en esta hermosa clase. ¿Cuáles? En el Salmo 1 vimos el camino, en el Salmo 2 vimos al Rey, en los Salmos 8 y 19 contemplamos la gloria del Creador, en los Salmos del 20 al 33 aprendimos a llevarle a Dios cada emoción, en el Salmo 40 aprendimos a esperar y en el Salmo 46 aprendimos a descansar. Mi hermano, quizá llegaste a esta clase con el corazón cansado, o tal vez estás atravesando un valle que nadie conoce. Tal vez has orado durante mucho tiempo y todavía no ves la respuesta. No quiero decirte que ignores lo que sientes. Los salmos nunca nos enseñan a fingir. El propósito de esta clase es invitarte a hacer lo que hicieron sus autores. Lleva tu corazón delante de Dios. Háblale con sinceridad. Dile dónde te duele. Dile qué te preocupa. Dile que no comprendes. ¿Qué no comprendes? Pero después de hablar, permanece cerca. Espera en Él. Permite que afirme tus pies. Recuerda el lodo. Estás en el lodo y te sacará y afirmarás tus pies en una roca, pero seguirás en el lodo. Y recuerda que la tormenta puede mover muchas cosas, pero no puede mover el trono de Dios. El mismo Dios que sostuvo a David continúa escuchando a todos. El mismo pastor continúa caminando por los valles. El mismo rey continúa en su trono. Y el mismo refugio continúa abierto para ti. No dudes en buscarlo. Que esta clase te invite y motive a buscar más a Dios. Que Jesucristo pueda ser tu inspiración diaria. Entonces, terminando la clase de los Salmos, no terminemos preguntando únicamente ¿qué aprendí acerca de los Salmos? Preguntémonos, ¿qué salmo describe hoy mi situación? ¿Qué salmo describe hoy mi corazón? ¿Estoy frente a dos caminos? ¿Necesito recordar que Dios conoce mi pequeñez? ¿Estoy clamando desde el dolor? ¿Estoy atravesando el valle? ¿Estoy escondido quizás? ¿O escondiendo una culpa? ¿O quizás estoy esperando en el pozo? ¿O siento que todo está temblando? Sea cual sea nuestra condición, hay una verdad que atraviesa toda la ilustración. El corazón que busca sinceramente a Dios siempre encuentra en él dirección, misericordia, presencia, esperanza y refugio. Los salmos no fueron escritos por personas que nunca sufrieron. Fueron escritos por personas que descubrieron que el sufrimiento no puede separar de Dios al corazón que continúa buscándolo. Por eso hoy podemos decir, aunque yo no comprenda el camino, seguiré la palabra de Dios. Aunque las naciones se agiten, se peleen y haya rumores de guerra, confiaré en el Rey. Aunque me sienta pequeño, recordaré que el Creador piensa en mí. Aunque camine por el valle, no estaré solo. Aunque la noche sea larga, esperaré la mañana. Aunque esté en el pozo, clamaré. Y aunque la tierra tiemble, no temeré, porque Dios es mi amparo, mi fortaleza y pronto auxilio. Que estos hermosos salmos, te hayan disfrutado, te hayan deleitado. Disfrútalos a tu manera. Yo te he dado algunas ideas. Hay muchísimos salmos. Encuentra en ellos la paz, el gozo y el deleite, de acuerdo a la ocasión que estés pasando, mi amigo. Márcalos, recuérdalos y recurre a ellos cuando los necesites. Que tu corazón sea presto a los salmos.
para que puedas adorar y acercarte más a Dios. Gracias por acompañarme, te espero la próxima semana.